El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús decía al gentío: el reino de los cielos se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo frutos sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas palabras parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Es bien hermoso poder nosotros estar un poquito en la línea que el apóstol Pablo nos está a nosotros recordando, que cada uno tiene que ser consciente de eso, aunque no nos guste mucho, pero nosotros tenemos que estar siempre asumiendo que nosotros estamos en este momento, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos desterrados del Señor, caminamos en fe y no en visión. Este es un camino en fe que estamos haciendo. E indiscutiblemente nosotros sabemos muy bien que es un camino que nosotros estamos claramente convencidos dura poco. ¿Por qué dura poco? Es un cuarto de hora. Yo siempre me remonto para que ustedes todos y todos lo comprendamos. Cuando el mismo Pedro expone en Jerusalén a ese Jesús que pasó haciendo el bien, pasó, lo cual denota que fue un momento, y esa es la vida de la persona de fe. Es un momento, pero es una gran oportunidad para construir su propia salvación. Eso es algo que nosotros tenemos a nuestro haber. El que yo mismo estoy día a día, momento a momento, entendiendo que un día más aquí es un día que me acerca más a la presencia de Dios. Y que si yo lo estoy haciendo bien hoy, mejor que ayer, magnífico, porque estoy en orden a la construcción del reino, el cual aspiro a formar parte cuando este cuarto de hora finalice. De ahí que mientras tanto vivo en fe. Y de ahí que por eso la palabra despertaba el asombro de la gente y también el odio de los fariseos, cerrados a la fe. Porque el desconcierto era claro. Había incredulidad hasta de sus paisanos. Cuando van a buscarlo, de pronto sienten que está como fuera de sus cabales. Y hasta sus discípulos murmuraban cuando les exigían un camino que implicaba la cruz. Porque ellos no quieren saber nada del sufrimiento, no quieren saber nada del sacrificio que está implicando un seguimiento del Señor, por ende un seguimiento de la voluntad de Dios. Por eso en aquel tiempo decía Jesús, como lo dice el Evangelio: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme y se levanta de mañana y la tierra va produciendo la cosecha ella sola. Y también la otra parábola: el reino de Dios es insignificante como la más pequeña de las semillas, el grano de mostaza, y sin embargo esconde una gran promesa. Porque la semilla, el grano de mostaza, llegará a ser la mayor entre todas las hortalizas, y dice el Evangelio, y hasta los mismos pájaros podrán anidar en sus ramas. Por eso, estas parábolas que Jesús cuenta son también parábolas en las que el mismo Jesús trata de aclarar precisamente su problema. Él sabe que la palabra de Dios es eficaz, Él lo sabe.
Él sabe. Y es como el fuego y cual martillo que despedaza la piedra, lo dice textos del Antiguo Testamento. Es como la lluvia y la nieve que desciende del cielo, empapan y fecundan la tierra. Es la palabra que sale de la boca de Dios y no vuelve a él vacía. Por eso Jesús ha sembrado, digámoslo así, la palabra de Dios, y su palabra ha caído en todas partes, sobre tierra buena, sobre tierra dura, sobre, digámoslo así, sobre espinas, entre piedras, en tierra realmente buena. Por eso la siembra ha sido dificultosa y la cosecha parece del todo un poco, o está un poco improbable. Y sin embargo Jesús sabe que la palabra de Dios es eficaz, que si uno siembra, es Dios el que hace posible que lo que sembrado crezca. Y de ahí, mis queridos hermanos, el reino de Dios no es otra cosa que el reinado de Dios en los hombres. Esto es la obediencia de los hombres a la palabra de Dios. Esta es la cosecha que Jesús espera en su predicación, y para ello confía plenamente en la eficacia de esa palabra que Él está dirigiéndole en este momento a la multitud que lo escuche. Y a pesar de la obstinación de unos, de la incomprensión de los más, Jesús ve cómo la palabra de Dios provoca la obediencia del hombre, y cómo este misterio del reinado de Dios, de una manera escondida, callada, invisible, es ya realidad entre los hombres, porque el mismo es todo el reino de Dios. Porque Él es la plenitud de la obediencia al Padre. Él se ha hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Él se cumple toda la ley y los profetas. En Él se realizan todas las promesas de Dios. Pero esta manera de vivir de Cristo es perfecta sumisión a Dios, y ha de propagarse y hacerse extensiva a través de la predicación de los discípulos. Tampoco estos deben olvidar, de una parte, la eficacia de la palabra de Dios, y de otra parte este carácter de realidad escondida que tiene el reino de Dios. Por eso los discípulos han de comportarse como el sembrador de la parábola. Ellos solo pueden sembrar, pero ellos no pueden dar vida a la simiente, ni pueden hacer nada para que la simiente sea aceptada por la tierra. Ellos siembran, pero no se sabe qué tipo de terreno está aquí donde están los discípulos sembrando. No se sabe. Y por eso, mis queridos hermanos, lo decisivo en el reino de Dios es un misterio que escapa a la acción de quien siembra. Es una realidad escondida que acontece en el diálogo entre Dios y el hombre que la escucha, porque el que escucha la palabra la tiene que estar meditando también en la presencia de Dios, si quiere realmente tenerle sentido a lo que está haciendo en el momento en que esté escuchando. Es una realidad escondida. No hay una técnica propagandística para colocar la palabra de Dios como si se tratara de un producto, no. Si esto fuera así, entonces el reino de Dios dejaría de ser ya una realidad escondida, y podría perfectamente establecerse qué cantidad de reino de Dios hay en el mundo. No, bastaría con aplicar aquellas técnicas necesarias para hacer que el hombre aceptara la palabra de Dios. Por otra parte, no hay tampoco ningún motivo para el desaliento, nada. A pesar de las apariencias, sigue siendo posible que este misterio íntimo que acontece en la profundidad de aquel que escucha libremente la palabra de Dios, solo Dios sabe y solo Dios mueve. No hay pues estadísticas del reino de Dios que puedan ser dinámicas. No, la palabra de Dios es eficaz, aunque su eficacia no sea constatable en sus efectos por aquellos que la están sirviendo. Eso no es constatable ninguno. Esta es nuestra confianza y lo que nos obliga a sembrar con paciencia, esperando que un día recojamos con alegría. Se va llorando al llevar la semilla, se vuelve entre gritos de júbilo al traer la semilla, dice el Salmo.
Podemos nosotros hacer estadísticas de pronto del número de bautizados, del número de comuniones o del número de asistencia a la misa, pero concluir con esas estadísticas en un triunfalismo o en un pesimismo superficial es algo que solo podría explicarse en el supuesto de que la iglesia invisible se confundiera con el reino de Dios. Ahora bien, la iglesia no es el reino de Dios, sino que está al servicio del reino. En otra parábola, en la parábola del sembrador, Jesús nos enseña de qué manera depende el reino de Dios de la obediencia del hombre. Ciertamente la palabra de Dios tiene una vitalidad propia y se desarrolla victoriosamente hasta la cosecha, pero esto no es así sin la colaboración del hombre, sin la libre respuesta del hombre a la palabra de Dios. Esto es lo que podemos hacer todos y debemos hacer todos, porque todos somos oyentes de la palabra que se nos dirige, todos somos fieles, y en esto también los ministros de la palabra pueden contribuir en el crecimiento del reino, porque ellos que no pueden hacer escuchar a otros la palabra de Dios, sí pueden escucharla y hacer que en ellos el reino de Dios sea una realidad. El que proclama tiene que vivir lo que proclama. El que proclama tiene que hacer que esa palabra se convierta indiscutiblemente también en un motivo de reflexión en el interior. Por otra parte, todo el que escucha la palabra de Dios se hace por ello mismo ministro de la palabra de Dios, porque toda su vida es ya una proclamación, una manifestación de esa palabra que haya sido sembrada en su corazón. Por eso San Francisco de Asís, nosotros lo teníamos aquí, yo, porque lo quitaron de ahí, pero acuérdense de ese, digámoslo así, pendón que teníamos allá. Ten cuidado con tu vida, porque de pronto es el único evangelio que tu esposa, tus hijos, tus parientes, tus vecinos vayan a leer. Por eso es tan importante el testimonio que nosotros podemos estar dando, unos y otros, aquellos fieles que ejercen el ministerio de la palabra porque la proclaman, porque son ministros de la Eucaristía, porque están en grupos de formación, Emaús, grupos de oración, etcétera, etcétera. Indiscutiblemente tienen que entender que en sus vidas hay que proclamar la palabra de Dios. Y recuerden que el primer espacio donde se proclama la palabra, la vida de la familia, la relación con nuestros próximos. Y que por eso debemos tener la paciencia del sembrador que sabe esperar el tiempo de la cosecha. Yo vivo en mi hogar y los que están a mi alrededor indiscutiblemente se pueden ver beneficiados de mi testimonio. Y cada uno decide. Pero lo más importante es eso, ambientar con mi testimonio ese grupo que mi Dios me ha dado, de mi familia, de mi entorno laboral y comunitario. Dios me ha dado a mí, me ha colocado en un sitio donde en estos días me recordaba: yo tengo que ser luz, yo tengo que ser sal, yo tengo que ser levadura. Ahí es donde yo tengo que entender precisamente que si estoy viviendo, es mi Dios el que se encarga de hacer que ese testimonio llegue a producir los frutos de vida en las personas que estén a mi alrededor. No soy yo el que tiene que exigir e imponer, no. Yo vivo. Testimonio es vivir. Testimonio no es demagogia. Testimonio es hacer que esa palabra que yo he aprendido a acoger me lleve a mí a comportamientos realmente coherentes, consecuentes y punto. Mi vida tiene que estar siempre proyectando aquello que hay dentro de mí. Porque está verdaderamente, mis queridos hermanos, esa presencia de Dios, la verdad que ya está alentando en todos nuestros momentos, nuestra propia vida, en todos nuestros deseos y en todos nuestros proyectos, y abrirá paso con aquella fuerza que le es propia, la fuerza precisamente de la verdad. De ahí que, mis queridos hermanos, hoy nosotros estamos llamados a que, acogiendo la palabra y permitiéndole al Señor actuar en nuestros corazones, nosotros nos convirtamos también en multiplicadores, pero no porque vayamos nosotros a hacer que la persona cambie, pero al menos le vamos a dar y a mostrar
¿Qué es lo que se espera si ella también, como yo, acoge la palabra? Un cambio en el criterio con el cual conduzca mi vida, un cambio con ese criterio con el cual esté yo mostrando que sí es posible que esa presencia de Dios se dé a través de nosotros, porque sabemos permitir que Dios actúe en nosotros y a través de nosotros, en aquellos que están a nuestro alrededor. Y tenemos un hermoso ejemplo que es la Santísima Virgen María. El hágase en mí, esa palabra, hágase. Cuando la palabra se hace en uno, Cristo viene a cada uno de nosotros y luego viene la manera como la palabra se comunica. María la comunica en el servicio, la caridad, etc. Que nosotros también la comuniquemos a través de la vida y siendo coherentes y consecuentes en nuestros ambientes familiares y comunitarios. Amén.